Game changers. Game changers. Dream big, big. Game changers. Game changers. Dream big. Change the game. We are game changers. Change the game. Quiero presentar hoy, es un orgullo de verdad para nosotros tenerlo, un crack en lo técnico, un increíble ser humano y deseándole todo lo mejor de aquí hacia adelante. Por favor, un aplauso para nuestro querido José Manuel Restrepo. Un aplauso, por favor. Yo agradecido, Andrés. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Este sitio, el verdadero crack es él y todos ustedes que son emprendedores de este país. Al Foro de Presidentes también, Manuel Rosario, muchas gracias por esta invitación y a todos ustedes por estar aquí presentes, buenos amigos. Veo varias caras conocidas, otras no tan conocidas, pero igual con quienes compartimos ese mismo espíritu de la iniciativa empresarial. Bien, José Manuel, muchísimas gracias por estar acá. De corazón, gracias por sacar un buen tiempo, en la agenda tan ajetreada que puede haber ahorita. Y ahorita estamos en vivo para muchas personas que no alcanzaron a venir. Igual el aforo hay sold out, casa llena, pero también hay mucha gente conectada y seguramente mucha gente que lo va a ver después y posteriormente en video. Entonces, José Manuel, me gustaría arrancar de tal manera que mucha gente que de pronto no te conoce, conozca primero un poquito quién es José Manuel. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? Bueno, básicamente soy una persona común y corriente, sencilla, que ha dedicado 33 años de vida profesional, de los cuales 29 de ellos han sido en el mundo académico. Soy y me declaro un profesor universitario. He tenido la fortuna de ser rector de 4 universidades, pero nunca dejando de dar clase, que es mi pasión más importante, que es la de enseñar. He sido investigador también en ese marco y por esos azares del destino y del de arriba llegué a terminando siendo ministro de Comercio, Industria y Turismo. Allí interactué con el sector empresarial. Llegué antes de que llegara una pandemia, me tocó administrar el Ministerio de Comercio en una pandemia. Después iba a salir del Ministerio de Industria para el sector empresarial, tenía ya todo organizado en el sector productivo, iba a trabajar en una organización muy importante del sector empresarial y por esos azares del destino me cayó el hecho de ser ministro de Hacienda y Crédito Público. Tampoco lo tenía programado, no vengo de la ortodoxia económica, no represento la tradición de donde vienen los ministros de Hacienda. Acepté ese cargo en un momento muy desafiante de la historia del país, cuando estábamos en medio de la protesta social, se había caído el ministro, se había caído la reforma, se necesitaba una reforma y tocaba generar un consenso a nivel nacional. Ahí asumí el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de ahí salí de nuevo a la academia. Soy padre de familia de 3 hijos, 2 universitarios, como muchos de ustedes seguramente. La niña que está, es la chiquita, la consentida de la casa, se llama María, ella está en colegio todavía. Mi señora ha sido mi aliada incondicional en este proceso. Hoy está en Córdoba haciendo campaña política con Ana Lu, la esposa de Abelardo de la Espriella. Más de 5.000 personas pues reunieron en el día de hoy. Luego soy un hombre de familia, también soy un hombre de valores y de principios, practico mi religión católica, creo en eso también. Soy una persona además que al final del camino entiende que su vocación es una vocación de servicio y que la manera de la Madre Teresa, quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. Mi vocación es de servicio y estoy aquí en razón única y exclusivamente un propósito de servicio. No tenía por qué salir de lo que estaba haciendo, que estaba bien con mis juntas directivas, pero lo hago porque creo que hay que cuidar la democracia, hay que cuidar las instituciones, hay que cuidar esta iniciativa empresarial y ese es José Manuel Restrepo. De resto no hay mucho más para decir. Baila mal, ¿no? ¿Cómo? Baila mal, bailo mal. Sí. Sí, el fuerte no es el baile, pero el resto sí está bastante bien. Bueno, no bailo bien, pero sé bailar bien los temas económicos y bailar bien los temas de política pública. José Manuel, yo quería empezar a tocar… Un emprendedor en potencia frustrado. ¿Ah, sí? Porque me gané el primer concurso Ventures 2000 con un proyecto en emprendimiento en aceite esencial de limonaria producido incluso en la zona de San Gil, Barichara.
pero nunca lo materialicé. De ahí en adelante, por eso quiero tanto y admiro tanto a mi señora, porque ella sí genuinamente es emprendedora. Ella es emprendedora del mundo del derecho en propiedad intelectual. Y yo nunca pude ser emprendedor, ya me tocó morirme de empleado, porque ¿qué más? José Manuel, hablando de familia, yo creo que para nosotros eso es muy importante, los valores familiares y sobre todo esa protección de la familia y de ese núcleo familiar que es fundamental. Eh, Usted tiene una historia con tu esposa muy linda, yo creo que es la persona más fiel y firme que yo he conocido. ¿Cómo es esa historia de tu matrimonio y cuál ha sido el éxito para traerlo hasta hoy en día? Nos conocimos en una cita ciegas, eso no lo pueden decir muchas personas. Una buena amiga, casada en ese momento, de novia de mi mejor amigo del colegio, un día me llama y me dice, le tengo una niña para presentarle. Son muy distintos, claro, porque ella es más liberal, yo soy más godito, pues, si se quiere. Pero bueno, ahí por lo menos disfrutan hoy. Y así fue. Nos fuimos a un restaurante que hoy en día ya no existe, es un restaurante italiano hoy en día, se llamaba El Salto del Ángel, en ese momento. Yo la verdad, como era soltero, me la pasaba con frecuencia en El Salto del Ángel. Y obviamente estaba súper lleno y pues a mí me abrían la puerta, pues porque finalmente iba jueves, viernes, sábado, o sea, me querían, ¿no? En El Salto del Ángel. Y me consiguieron la mesa y todo, y ahí estuve con Tatiana. A ella le vi parecer un tipo absolutamente despreciable, un tipo que de alguna manera entraba y lo atendían pues como si fuera el héroe en Santo del Ángel, pues debió pensar ya, ahí sí demasiado liberal, ¿sí o no? Pero bueno, ahí estuvimos, nos conocimos y al día siguiente ya nos cuadramos, aunque ella iba mandando el beso de una y yo le dije, no, momentico, antes del beso yo sí quiero ser novio, ¿no? Entonces primero si es novia, sí, si no, no le doy el beso y así fue. Y de ahí en adelante hemos consolidado una relación muy especial, 25 años de matrimonio hace algunas semanas y nuestros 3 hijos. ¿Y cuál es el secreto para conservar ese núcleo familiar tan El fuerte? matrimonio es una vocación, tú tienes que tomar la decisión todos los días de seguir fiel a tu vocación. Si no tomas la decisión, pues rompes con la vocación. Como toda vocación es una decisión y es una decisión consciente, si se quiere racional. Y la otra es, nunca creas que el matrimonio es simplemente para ser feliz, hacerte feliz a ti mismo, sino realmente es para hacer feliz a la otra persona. Y hay que hacer el esfuerzo máximo de identificar cuál es ese lenguaje del amor que te permite hacer feliz a la otra persona. Y al final es de nuevo tener la decisión y la vocación correspondiente. Ese ha sido tal vez una plataforma. José Manuel, ¿y qué dice tu esposa? ¿Qué dijo tu esposa cuando te ofrecieron todo esto, toda esta aventura? No, Ella ha jugado un rol muy importante, ella ha jugado un rol fundamental, tus hijos igual, pero ¿qué pasa ahí tras bambalinas? ¿Cómo se da ese momento familiar? Yo la verdad es que no esperaba nunca, es que ser vicepresidente o candidato a la vicepresidencia es una probabilidad de 1 en 50 millones de personas. Y de verdad tienen que darse muchas cosas de manera simultánea para que eso se dé. Y yo no estaba planificado para eso. Yo conocí a Abelardo en una marcha en homenaje a Miguel Uribe Turbay. Lo vi, no lo conocía, y me pareció curioso que la gente se le acercara y lo tocara en una expresión que para mí es una demostración de carisma que tiene. Y él tiene un gran carisma, eso no me cabe la menor duda. Incluso le dije a mi señora, este tipo tiene un carisma que no le veo a ninguno de los otros políticos que han pasado por esta marcha. No más. La segunda vez fue en un evento político en donde él y otros candidatos presentaban sus ideas. Me lo presentaron de mano y ya. La tercera vez, alguien de la campaña que yo conocía me llamó y me dijo, ¿por qué no nos viene y nos cuenta un poco sobre los temas económicos? Lo había hecho con otros candidatos, no tenía problema en hacerlo, fui y lo hice. Ahí fueron 30, 40 minutos, él me dijo, hombre, ¿por qué no me mandas algunos temas sobre educación? Y le mandé tal vez una propuesta en temas de educación y punto, no más allá de eso. Y ya, no lo conocía nada más. En la última semana, antes de la elección del Congreso de la República, yo sí empecé a ver que en las redes sociales, eso que te das cuenta que utilizan tu nombre y lo van probando como alternativa de fórmula vicepresidencial, no solo de él, sino de otras personas. Y por allá hacia el sábado yo le dije a mi señora, bueno, y si esto es de verdad, si de verdad están probándolo en serio, porque puede ser simplemente un juego de la gente, pero ¿y si es en serio qué?
Y ella me dijo, ¿tú ves algún riesgo en el país? Le dije, sí, veo un riesgo en la destrucción de la democracia. Veo que podemos enfrentarnos a una destrucción de las instituciones y que no me perdonaría si en un momento determinado yo puedo colaborar y contribuir a evitar que eso suceda. Me dijo, pues si es así, hablémoslo en familia, lo hablamos con los hijos, todos dijeron más o menos lo mismo, lo pusimos en oración también y le dije, si esto de verdad es cierto y es para mi vanagloria, no me interesa, o sea, pasemos la historia. Y si realmente es porque existe algún compromiso que yo tenga que asumir en cumplimiento de tu voluntad, y así lo hice en oración, pues vamos a hacerle. Y esa misma noche, como hacia las 8 de la noche, me llamó Abelardo, le pedí al celular y me dijo, quiero que vengas con tu señora mañana a Barranquilla. Yo viajaba al día siguiente temprano a Medellín porque trabajaba en Medellín y bueno, listo, conseguí vuelos que era difícil, de Medellín a Barranquilla es muy difícil, de Bogotá a Barranquilla es más fácil, llegamos a Barranquilla, una comida con ellos dos, él me pregunta sobre el país, sobre la campaña, sobre los temas de mi familia, sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo creía, etcétera. Él me cuenta de su campaña, me cuenta de lo que significa Defensores de la Patria, de la apuesta que estaban haciendo, de los temas centrales. Y después él dice muy a lo costeño, Eche, yo no voy a perder aquí el tiempo contigo. Yo quiero que tú seas mi fórmula vicepresidencial. Y yo miro a mi señora y le dije, bueno, si lo pusimos en oración y estamos aquí es por alguna razón, la respuesta es sí. Déjeme llamar a mi jefe, porque mi jefe no sabía. Entonces yo llamo a mi jefe, le digo, necesito organizar esta película, voy a redactar ya una carta, porque yo tengo que renunciar casi que ipso facto. Y así hice, redacté la carta, hablé con él, me fui a dormir, no dormí mucho, bajaba al día siguiente muy temprano a Bogotá, de Nueva Barranquilla a Bogotá, vuelo de las 6 de la mañana. Él me dijo que yo lo voy a anunciar más o menos hacia las 7:30. Yo dije, alcanzo a llegar, no hay ningún problema. Le dio por anunciarlo a las 6:30, en pleno vuelo. Cuando yo aterrizo, ya no tenía capacidad mi celular, todo tipo de mensajes. Me bajo del avión y había ya 3 medios de comunicación a la salida del aeropuerto. O sea, ya tenía que estar preparado para ver qué contestaba. Y esa es la historia, no es más distinto a eso. José, Que no es muy aplauso. distinta, que no es muy distinta, que no es muy distinta a cuando acepté también ser ministro de Comercio, Industria y Turismo en el gobierno anterior, porque tampoco conocía al presidente de la República, nunca lo había visto, no tenía ni idea quién era, lo había visto en un programa de televisión que se llamaba Polos Opuestos, y allí yo había participado y ya. Las dos han llegado por razones seguramente estrictamente académicas, o por el de arriba también, no lo sé. Y así han sido pues los escenarios en donde yo he llegado al sector público. La verdad es que nunca he planificado esto. Es más, cuando lo planifiqué, que lo tenía planificado, renunciar al Ministerio de Comercio, convencer al presidente de la República, 6 meses convenciéndolo. Organicé ya también la presidencia de una compañía, 4 juntas directivas, todo organizado, viaje en julio, en agosto, a Suiza con toda mi familia. Y llega el escenario de la protesta social, llega la renuncia del ministro, retirada la reforma y inesperadamente esa noche me llama 7 veces el presidente de la República, yo no contesto porque yo dejo el celular en silencio y al día siguiente veo 7 llamadas, me llama a Palacio y me dice una pregunta muy simpática, ¿se siente usted capaz de ser ministro de Hacienda? Le dije, pues presidente, capaz, sí, pues incapaz no soy. Puede ser que no sea la persona más idónea para ser ministro de Hacienda, eso es distinto. ¿Y quién es más idóneo? Te doy 4 nombres, di 4 nombres. Voy a estudiarlo y voy a pensarlo. Y sí, piénselo porque usted se puede equivocar, me puedo equivocar yo y nos equivocamos todos. Él lo pensó y al día siguiente me llamó a las 9 de la mañana y me dijo, ya lo pensé y voy a anunciarlo de inmediato. Entonces, pues ya ahí sí no había nada que hacer. Por más de que planificara, no se dio lo que yo quería en ese momento, se dio otra circunstancia distinta. Al final tú puedes hacer muchos esfuerzos de planificación, pero hay destinos que se definen desde otro lado. Eso habla muy bien de esa vocación que mencionaba, no solamente en la familia, sino de servicio al país, de propósito. Yo quiero saber qué pasa en esa comida con Abelardo, que tú le dices inmediatamente sí, acepto. O sea, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué argumentos? ¿Qué pasó en el que te convenciste de hacer parte de esa fórmula? ¿Qué me gustó? Me gustó primero que yo sí creo y creía en ese momento también
que no existe una mejor fórmula para enfrentar el desafío de derrotar al señor Cepeda y a la senadora Quilcue en este momento en el país. Porque para enfrentar esa campaña, que es una campaña que tiene una dosis popular, no en cabeza de Cepeda porque más carisma tiene el gerente de una funeraria que él, pero más allá de eso, sí tiene una dosis de popularidad en cabeza de Petro. Y eso es absolutamente, mejor dicho, yo no podría aquí negarlo. Y él tiene un carisma popular. Y yo creo que para enfrentar una campaña popular hay que tener otra campaña popular. Y el único que genera esa emoción es Abelardo. Segundo, me parece que él representa lo que la gente está pidiendo. Me lo pidieron en Pasto, entrando al aeropuerto, un joven. Me dice, quiero hablar 3 minutos con usted. Me da un abrazo y se echa a llorar. Yo dije, ¿y este señor qué le pasó? Acaban de asesinarle a su hermano en Policarpa, Nariño. Y me dice, necesito que nos ayude y que en escenarios como este, usted cuente la historia de David Figueroa, que es la persona que es mi hermano. Y eso no puede suceder en Colombia. Y necesito que nos ayude a que eso no vuelva a suceder en el país. En Popayán, algo similar, saliendo de una rueda de prensa, un muchacho solamente me ve y se echa a llorar y me dice, en Popayán necesito que nos cuiden, que nos protejan. Yo sí siento que hay un fenómeno de inseguridad rampante en el país, en extorsión, en microtráfico, en narcomenudeo, en violencia, en terrorismo, en secuestros, en homicidios, en todo. Y eso hoy la gente lo está pidiendo a gritos. Y el único que está hablando de eso, con carácter, con autoridad y con los pantalones suficientes para ejercer esa seguridad, es Abelardo. Lo otro es que claramente yo podía aportar, porque yo tenía el conocimiento de los temas económicos del país y yo puedo ser un puente de conocimiento de esos temas difíciles en materia económica, que es como una preocupación gigantesca que también tiene hoy en el país en este momento. Pero me gustó mucho que él siempre me habló de los más vulnerables, de su prioridad, los más vulnerables. Aquí no estamos para defender a los que más tienen, a los más vulnerables. Y me insistió en la mujer, me insistió en el adulto mayor, me insistió en el campesino, me insistió en el trabajador, en el tendero, el independiente que sufre con el gota a gota y el pagadiario. Me insistió mucho en el que sufre con la salud, con el acceso a medicamentos. Yo dije, eso es coherente con la manera como yo me definí incluso cuando fui ministro de Hacienda, que era un economista con corazón, porque yo no vengo aquí a aplicar la economía a rajatabla como si fuera es un dogma. No creo en los dogmas en economía. Creo que hay que ser consciente de las necesidades de los más vulnerables en el país. Y me parece que eso fue muy atractivo. Y lo otro es que me dijo, mire, claramente aquí, en esta propuesta política, nosotros no tenemos ningún temor de abiertamente decir, primero, que creemos en Dios, segundo, que creemos en la familia como célula básica de la sociedad, y tercero, que aquí vamos a defender todas las libertades y la iniciativa privada. Y cuando yo digo eso, ningún político se ha atrevido a decir esto que acabo de decir. Pues nosotros sí nos atrevemos y no nos importa decirlo y de esa manera vamos a ir hasta el final. Y lo otro es que me pareció que aquí había una propuesta de país que estaba desligada de los partidos políticos tradicionales y que no le interesa sumar logos de partidos políticos como si estuviera llenando el álbum de Panini con cada una de las figuritas de cada partido político. Y se las van a encontrar en el tarjetón, loguitos de partidos políticos. No, nosotros no, somos independientes. Y también de los poderes económicos tradicionales, porque en esa independencia es donde tú garantizas que las decisiones no van a ser en función del político de turno, sino van a ser en función de la gente. La prioridad va a ser la gente, no el político de turno. En esa decisión de independencia de los poderes económicos, si creemos que se necesita, por ejemplo, un acuerdo de libre comercio con X, Y o Z país, puede que el gremio no le guste, de malas. Aquí se aplica porque el país lo está requiriendo. Cuando tú tienes independencia, tú puedes tomar decisiones más sencillas o por lo menos decisiones más importantes en función de los necesitados hoy en nuestro país. Luego, a mí me parece que ese es un activo muy poderoso desde el punto de vista de una campaña política. Bien, muchas gracias. José Manuel, yo leía cuando estaba preparando la entrevista el concepto, que algo que te gustó mucho de esa cena seguramente o de antes, fue el concepto de la patria milagro.
Y la patria milagro, en lo que cuando uno se lo imagina el concepto, uno dice, sí, pues claro, eso ya ha pasado en otros países. eh, en tu concepto, sé que te enamoró ese concepto, ¿es viable, no es viable? ¿Cómo lograrlo? Me enamoró ese concepto porque yo acaba de publicar en noviembre del 2025 un libro que se titulaba Al borde de la esperanza. Y no hay milagro sin esperanza, como tampoco hay esperanza sin milagro. Luego nos conectábamos. Él tenía ya su Colombia Milagro y yo tenía mi libro Al borde de la esperanza. Y para mí, una propuesta política en este momento de país tiene que tener la capacidad de conquistar, no basado en la camorra del pasado, ni en lo que los caudillos nos digan qué tenemos que hacer, sino en una visión de un liderazgo nuevo, novedoso, que proyecte el país al 2050 y que sea capaz de enamorar sobre todo a la juventud, sobre un proyecto de país por el cual valga la pena luchar. Y ese para mí es un país que está al borde de la esperanza. Creo que eso es posible, porque alguna vez en Bucaramanga un periodista se burló de mí diciendo, ay, es Colombia Milagro, como diciendo que esa huevonada que me está hablando. Y yo le dije, pues esa huevonada, hermano, es lo mismo que logró Corea del Sur, es lo mismo que logró Irlanda del Norte, es lo mismo que logró Israel, es lo mismo que logró Chile. ¿O es que acaso nosotros no somos capaces de lograrlo? ¿O es que acaso nosotros, siendo el segundo país más biodiverso del mundo, el país con el mejor talento emprendedor de América Latina, según el Foro Económico Mundial, y territorios extraordinarios como Santander, se lo dije ahí de frente, o como Antioquia, o como Bogotá, o como la región Caribe, no somos capaces de lograr ser una Colombia milagro? Me niego a creer que somos incapaces. Luego, yo sí creo que Colombia puede ser un país milagro, un país que crezca más, un país que desarrolle capacidad productiva adicional, un país que aproveche sus oportunidades, un país que libere el talento de su gente, el talento de la juventud, el talento emprendedor, el talento de los adultos mayores que no pueden seguir siendo tratados como trastos viejos, porque son fundamentales, el talento del micronegocio, de los informales, tanto talento que tenemos allí desperdiciado. Yo sí creo que si uno libera el talento a este país, no lo para nadie. Pero si seguimos en la lógica del odio y el resentimiento, si seguimos en la lógica de la destrucción de las instituciones, en la lógica del bla, bla, bla y la charlatanería y no la capacidad de ejecución, en la ausencia de rigor técnico, va a ser imposible de liberar. Por eso hay que contrarrestar y hay que hacer una contrarrevolución cultural, económica y política a esa manera de ver el país, porque de esa manera nos conduces al abismo, no al borde de la esperanza. José Manuel, una de las cosas más llamativas es, lo que hemos hablado y encuestado, digamos, con los empresarios y emprendedores, es precisamente que el perfil de Abelardo es ser un empresario, porque nosotros sabemos que como empresarios, pues uno tiene que hacer y tiene que tener resultados, sí o sí, cumplir KPIs, objetivos, metas, etcétera, y la mezcla muy coherente con una persona que conoce muy bien el país como tú. Ahora, para cumplir esa patria milagro en 4 años, ¿qué tienen pensado para darle la vuelta? Uno dice 4 años, pero 4 años no es que sea tampoco mucho. ¿Cómo dar la vuelta a Colombia y cumplir a final del 2030 con ese patria milagro? ¿Cómo piensan dar la vuelta ya en la ejecución? Lo primero antes de llegar a la patria milagro es, ¿qué se suma en esta fórmula? Se suma capacidad empresarial, capacidad académica y capacidad de liderazgo en el sector público. Una cosa es ser del Ejecutivo y otra cosa es ser del Legislativo. En el Legislativo uno quema mucho calzón y echa mucho discurso, pero poco de ejecución. La única fórmula que tiene personas que han tenido carteras del nivel de comercio, industria y turismo o de Hacienda y Crédito Público, o que ha liderado y creado empresas, o que ha liderado universidades y organizaciones académicas o sociales, es esta. La única fórmula que combina capacidad gerencial, porque de nuevo, un congresista no tiene capacidad gerencial, es otra cosa distinta. Se le escoge por otras razones distintas. Pero ya lo vimos en la alcaldía de Bogotá. Sí. Ya lo sufrimos. Ya lo sufrimos. Sí. Sí. Ya una combinación de capacidad gerencial para exigir resultados es esta. Conocimiento del sector público, conocimiento académico, conocimiento de política pública, haber enfrentado momentos desafiantes en la vida empresarial, en la vida académica y en la vida pública también, momentos muy desafiantes. Y donde se combinan regiones distintas, que eso es muy importante, porque este país es al final un país de regiones.
Es un país que combina una región Caribe, el suroccidente colombiano, todo el Pacífico, todo el sur de nuestro país, la Orinoquía, la Amazonía, el eje cafetero, Antioquia. Es decir, es un país muy diverso. Aquí hay una combinación. Incluso, no es un tema menor. La fórmula no se inscribió en Bogotá, se inscribió en Cali. Y se hizo exprofeso en Cali, ni siquiera yo era caleño, ni él tampoco. Se hizo en Cali porque es que en Cali arrancaron a dividir este país. Y nosotros vamos a reconquistar a Colombia desde el suroccidente colombiano y desde el Pacífico colombiano. Demostrar que el cambio sí va a venir con inversión en ese territorio de Colombia. Y demostrarle al Pacífico, así perdamos hoy en el Pacífico en la elección, que el Pacífico va a ser el punto de entrada para que Colombia vuelva a unirse. Ese es el punto más importante de esta fórmula. Diciendo eso, la Colombia Milagro, ¿qué significa? La Colombia Milagro primero arranca por un patriotismo constitucional. Entender que aquí vamos a defender a rajatabla nuestra constitución política y que no vamos a caer en cantos de sirena de una constituyente que termina destruyendo la institucionalidad, construyendo autoritarismo, destruyendo el modelo económico de país y acabando con las libertades. Y siendo respetuosos de la Constitución y de la ley, sabemos que para que Colombia sea una patria milagro tiene que lograr seguridad. Sin seguridad no hay nada. Seguridad física, seguridad jurídica. Y tiene que tener una apuesta de crecimiento que nos permita crecer al 6 o al 7%, con sectores productivos que tenemos que mover en agroindustria, en servicios basados en conocimiento incluido estos sectores, en turismo sostenible, en industria 4.0, en energías renovables no convencionales, volver a activar el sector de hidrocarburos sin miedo, minería sin miedo, construcción sin miedo también, porque son sectores claves, no los podemos satanizar en este momento, donde no va a haber estatización, sino es más inversión privada y donde tenemos que atender las necesidades de un sistema de salud colapsado, que está hoy en una crisis humanitaria, de una educación que nunca llegó con respuestas para quienes mayoritariamente votaron por ese cambio, que eran los jóvenes. Son los más olvidados en todas las propuestas de políticas de este gobierno. No les dio educación, no les garantizó las pensiones, no les garantizó la salud. ¿Qué hizo por la juventud? Ni un carajo, no hizo nada por la juventud. Y la juventud fue la que finalmente eligió. Luego aquí sí va a haber una propuesta efectiva en beneficio de la juventud, que sea capaz de enfrentar los desafíos energéticos de las relaciones internacionales, que no serán menores, no son menores, y que proyecte un país para la quinta revolución industrial, que pueda trabajar los temas de inteligencia artificial, de computación cuántica, un país que aproveche todas las energías que tiene, solar, eólica, ¿por qué no nuclear más adelante? Un país que se apueste también por un escenario en donde todos estos talentos que hoy en día los desaprovechamos, los volvamos a aprovechar. Yo creo que es un país en donde se logre realmente desarrollar todas nuestras capacidades. Siempre nos hemos sentido profundamente orgullosos de tener todos la R de la resiliencia, capacidad infinita de enfrentar momentos de adversidad. Y hemos salido adelante. Y hay demostraciones de que somos capaces. Pues bueno, llega el momento de mostrar cuán resilientes somos y cómo podemos llegar mucho más lejos que el resto de países de América Latina, porque talento aquí hay de sobra, superior a toda América Latina. Aplauso. José Manuel, puntos muy claros de una patria milagro. Y el primero, como bien dicen, ¿quién está de acuerdo que la seguridad puede llegar a ser el primer dato estable ahí? De acuerdo. ¿Cómo recuperar la seguridad del país? ¿Qué tienen planeado ustedes en acciones? La seguridad concretas? arranca primero por volver a rodear, proteger y dignificar a la fuerza pública. Si tú no le das capacidades en todo sentido, humanas, financieras, presupuestales, de acceso a información, en fin, de acceso estratégico, de inteligencia, pues va a ser imposible. Este gobierno se ha encargado de destruir a la fuerza pública, de atormentar a la fuerza pública, de restarle dignidad a la fuerza pública. Hay que primero hacer eso. Y obvio, en el marco de eso hay que encontrar los almendrones del problema de seguridad, que es la producción de hoja de coca, el narcotráfico, y la minería criminal, o la extracción criminal, para ser más preciso. Ambos están financiando
toda la inseguridad en el territorio nacional. En el caso de la producción de coca, ¿qué hay que hacer? Todos los instrumentos, fumigación aérea, erradicación manual, extinción de dominio, extradición, sustitución de cultivos de manera forzosa, persecución también a esos criminales y a sus capitales. Hay que hacer eso. Y obviamente entender que ya la criminalidad es más inteligente de lo que creíamos y que la criminalidad se dividió o se dividieron las ciudades y se organizaron en pequeños feudos. ¿Cómo explican ustedes que entre 2022 y 2025, cifras oficiales de Mindefensa, crece el secuestro en más del 100%, crece la extorsión en más de un 50%, crece el terrorismo en más de un 40%, crecen las personas dadas de baja de la fuerza pública en más de un 60% y no crece tanto los homicidios? Porque se dividieron las ciudades, que son donde se dan los homicidios. Pero se las dividieron para el narcomenudeo y el microtráfico y para la extorsión. Y hoy vivimos una pandemia de extorsión. La gente ya ni siquiera lo reconoce porque como son montos pequeños, no lo dice. Pero el país está extorsionado por donde se le mire. Y está extorsionado en pequeños montos. ¿Ahí qué hay que hacer? Nosotros hemos propuesto el bloque antiextorsión, que es uso, primero, presencia activa de la fuerza pública del gobierno nacional. Segundo, trabajo con las autoridades locales. Tercero, información, redes de cooperantes. Cuarto, tecnología. Quinto, fortalecer el sistema punitivo, es decir, fortalecer lo que es policía judicial y avanzar en el fortalecimiento de las penas, porque cuando la extorsión es un delito económico, es un delito excarcelable en montos pequeños. Pero si el delito fuera un delito contra la libertad, ya no es excarcelable. Luego ahí hay la oportunidad de ejercer mayor control. Y cuarto, sanción social. Extorsionista que se capture, para eso son las 10 megacárceles, para mandar y enviar una señal al extorsionista que disuada a otros de seguir en el camino de la extorsión. Y simultáneamente el microtráfico, que es la inseguridad en el barrio. Y ahí vamos a involucrar también al cuerpo de veteranos y reservistas. Lo hace Medellín, exitosamente. Con información, con redes de cooperantes también, con tecnología, reconocimiento facial, uso de drónica, con también fortalecimiento de la fuerza policial. Y a partir de ahí empezar a enfrentar a esos que hacen narcomenudeo y microtráfico. Y de nuevo, sanción social. Si tú haces un poco lo que acabo de decir en ambos frentes, tú estás enfrentando los dos delitos y con ejercicio de autoridad. Y el ejercicio de autoridad es absolutamente indispensable para enfrentar estos desafíos. Gracias, José Manuel. Una pregunta, hablando de seguridad. Aplausos por ahí. Ahora, bueno. Una pregunta hablando de seguridad, que tiene que ver con seguridad, la relación con Estados Unidos, con otros países que brinden tecnología, inteligencia, Israel. Mire, lo primero, y lo hemos dicho públicamente, de los primeros decretos, se reactivan las relaciones con Israel y el acuerdo de libre comercio con Israel. Sin miedo. Es que estamos en una contrarrevolución cultural contra la izquierda, contra esa izquierda radical que está justamente en la dirección contraria. Y voy a decir una cosa, aquí entonces hay gente que dice que es que va a nombrar ministros de Petro. De malas, en nuestro gobierno no existirá ninguno de Petro. ¿Por qué? Porque es que vamos a enfrentarlos verticalmente y vamos a decirles a ellos que es que el modelo de país es totalmente distinto al que ellos están proponiendo, absoluta y totalmente, y demostrarles a los votantes de ellos que efectivamente el modelo de país sí es distinto y que les va a dar más beneficios este modelo de país que el otro modelo de país. Por eso se reactiva la relación con Israel, incluso el acuerdo de libre comercio que además yo puse en ejecución. O sea, me siento mal no haciendo eso. Y hay que enfrentar también o avanzar en la relación con otros países, incluido volver a fortalecer la relación con Estados Unidos, que afortunadamente nuestro gobierno no se va a perder por trinos a las 3:50 de la mañana, pues porque nosotros sí dormimos y no estamos quién sabe haciendo qué a las 3:50 de la mañana, o tomando qué o consumiendo qué, cualquiera de las alternativas. Pero más importante que eso es cómo lograr que la relación con Estados Unidos 4.0 esté mediada por las oportunidades que va a tener Colombia con Venezuela. Porque la recuperación de la democracia en Venezuela viene en camino. De la mano de Estados Unidos, así como Trump se define como el acting president de Venezuela en broma,
nosotros seríamos en broma el Acting Minister of Economy of Venezuela. Y vamos a ser el gran protagonista para que llegue la inversión en alimentos, en elementos de aseo, en elementos de subsistencia de Colombia a Venezuela. El gran dividendo de Colombia después de su manejo digno de la migración venezolana. Y sobre todo para Santander, norte de Santander, Boyacá, Cesar, Magdalena, esos territorios que están cerca de la frontera con Venezuela. Esa es una nueva oportunidad. Y yo creo que hay que empezar a abrir otros escenarios de relacionamiento. Todo lo que es Indoasia también y todo lo que es el Oriente Medio. Ahí tenemos que ser de nuevo protagónicos y abrir oportunidades de inversión y de relacionamiento de comercio y cooperación con esos países. Súper bien. José Manuel, ¿hay buenas relaciones con Trump y con Marco Rubio y todo esto? Sí. No, pues las mejores posibles. O Las sea, mejores. ahí digamos que ese hace parte como de esta historia muy positiva que tendría Colombia con Estados Unidos. Perfecto, muy bien. Entonces, hablando ya de la reactivación económica o de esas propuestas de una economía fuerte, bollante nuevamente, Venezuela, como dices, va a jugar un papel muy importante porque los vamos a poder suministrar y vamos a poder hacer muchos temas con ellos. ¿Qué otras propuestas tienen ustedes para en 4 años poner otra vez a traccionar muy bien la economía colombiana? Algo importante que hemos dicho es, nosotros tenemos que hacer un programa de ajuste fiscal porque este país se montó en una historia de tren de gasto y de derroche imparable, intolerable, insostenible. Miren, para no ir muy lejos, hace 2 años el déficit primario era 0.3% del PIB, negativo, y hoy es menos 3.5% del PIB. O sea, es más de 10 veces el déficit primario en solo 2 años. La deuda hace 3 años y medio era de 800 billones, hoy es de 1.215 billones de pesos, es decir, ha crecido más de un 50%. De esos 415 que ha crecido, 174 solo en el último año. O sea, no solamente está creciendo, sino está creciendo de manera exponencial. La caja de la nación ha caído en más de un 80% en varios días. Y el costo de financiamiento público hoy ha crecido desde enero del 2022 hasta la fecha en más de un 60%. Estamos pagando 60% más de intereses de deuda pública. Esa es la realidad de Colombia. Entonces aquí lo que hay que hacer es una conciencia, y ninguna campaña ha dicho esto porque no se atreven, porque vienen de los políticos tradicionales, que hay que disminuir el tamaño del Estado, por lo menos en un 40% al 2030. Y es claro, eso es difícil, sin duda, pero es que hay que hacerlo, si no, no vamos a ser sostenible este país. Y hay que intentar recoger además lo que tiene servido sobre la mesa, porque tiene 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión y contrabando y 90 billones en corrupción. Recoge la tercera parte. Hay recursos importantes. Si no eres capaz de hacer eso, vas a tener enormes dificultades para pagar simplemente las cuentas del erario público. Y simultáneamente hay que crecer. Y ese crecimiento viene con sectores productivos definidos, viene con apoyo al micro y al pequeño empresario y al emprendedor que arranca con una tarifa diferencial en renta por periodos de tiempo, sobre todo cuando están arrancando, pero también tiene que venir con una estrategia de regulación. Lo hemos llamado el plan destrave, es destrabar la economía en licencias, en trámites, en trabas, en normas que le hacen la vida imposible al empresario y al ciudadano. Todos los años en Colombia se emiten 7.000 nuevas normas, 20 por día, una mientras que estamos en esta conversación, en promedio. Eso es intolerable y se ha vuelto intolerable en muchas entidades. Y voy a poner ejemplos: INVIMA, ICA, superintendencias, notario de registro, cámaras de comercio, ANLA, en el tema de consultas a comunidades. Todo eso se ha vuelto intolerable, reglamentos técnicos de Mincomercio, de Mintic, de Minagricultura, entre otros temas. La DIAN. Aquí hay que hacer un esfuerzo de revolución en materia de trabas y trámites que le hagan la vida simple y sencilla al sector productivo. Incluso a los congresistas no los deberían medir por cuántos proyectos de ley presentan, sino cuántos eliminan. Tendremos una política de 1 dentro, 2 afuera durante un periodo de tiempo. Lo hizo el Reino Unido. Por cada nueva norma se eliminan 2. Hay que avanzar de una manera revolucionaria y audaz en esta estrategia de simplificación que le haga la vida sencilla al sector productivo. Y hay que romper con la ideología. Esa tonta ideología que decidió castigar al sector minero, al sector de hidrocarburos, como si fueran enemigos de un país. Esa tonta ideología que nos ha impedido firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo,
que nos ha impedido hacer fracking, esa tonta ideología que pretende estatizar la economía, que pretende que volvamos a estatizar salud, servicios públicos, energía, pensiones, educación y dele. Esa ideología es la que hay que enfrentar de raíz. Por eso digo, contrarrevolución cultural también es muy importante. Ese es como el camino. Es un gran camino. Un aplauso, por favor. Entonces, la cosa es así, la reducción del Estado en un 40%, está la simplificación y el destrave de todos los trámites y, bueno, para poder mover la economía, hidrocarburos, minería legal y con todas las normas, muchas gracias, muy amable, con todas las normas y demás, a lo que dé. Y me queda, gracias, una pregunta, impuestos para el empresario y para el emprendedor. Lo que hemos dicho es que el ajuste fiscal, de hacerlo bien, con la ley del Sistema General de Participación, de hacerlo bien, nos permitirían buscar una modificación en la estructura tributaria, beneficiando al micro y al pequeño empresario en una primera etapa, tratando de bajar la carga tributaria para generar una dinámica de crecimiento en la economía, siempre y cuando controles contrabando y evasión en forma, así como también haciendo el esfuerzo de lucha contra la corrupción, porque dinero es lo que hay. Entonces, en la medida en que se logre esto, se va a dar esa posibilidad. Muy bien, muchas gracias. Pregunta, los 100 primeros días de un gobierno son muy importantes, digamos, históricamente, ¿no? Y mundialmente. Los primeros decretos que firma, los primeros movimientos que hace, ¿cómo van a ser esos primeros 100 días y esos primeros decretos? Yo he dicho ¿ya los tienen públicamente que no se trata de los primeros 100 días, de los 100 días anteriores. En lugar de hablar de los primeros 100 días, son los 100 días anteriores. Nosotros ya montamos el proyecto Arca de Noé. Arca de Noé es un proyecto que, como su nombre lo indica, el Arca de Noé se hizo antes de que llegara la tormenta. En nuestro caso, el Arca de Noé se hace antes de que arranque el gobierno. El Arca de Noé tiene 3 compartimentos. El compartimento 1, que es la matriz de decretos que se van a derogar, eliminar, transformar o crear, para contrarrestar buena parte de las decisiones que se han tomado. Voy a poner unos ejemplos. APA, ZAPAS, chao hermano. Eso no vamos a perder el tiempo en tonterías. Todo ese tipo de restricciones que se crearon en este gobierno en contra del sector productivo van para afuera, pero sin pensarlo, o sea, de una están saliendo a lo largo del camino. Y así como eso, van a existir otros decretos. Uno de esos decretos iniciales, se permite nueva exploración de gas y de petróleo en el país. Otro, se permite exploración no convencional en Colombia o en el exterior. Otro, se cita a la asamblea de Ecopetrol y en ese mismo día se cambia la junta directiva y se cambia el presidente de la compañía. Chao, sin pensarlo. Tercero, segundo capítulo importante es el capítulo por medio del cual la idea es hacer las transformaciones de todo el equipo directivo, de todas las entidades del Estado hasta el nivel C3 de la organización y todas las juntas directivas, en máximo una semana. No hay más tiempo. Ustedes me dirán, eso lo hacen todos los gobiernos. No, no es verdad. No. Muchos gobiernos duraban 4 años y seguía la misma persona que venía de gobiernos anteriores. Pues porque eran normales, era gente sensata. Pero es que aquí el tumor está por dentro, el virus está inoculado y hay que extraer el virus y extraer el tumor. Y la única manera de hacerlo es transformando el talento humano. Va a ser la operación más importante de transformación de talento humano que se ha hecho en el país. Y la tercera es como lo que yo llamo la partitura de los primeros días de gobierno, que básicamente no es tanto la implementación de un plan de gobierno, sino son las acciones urgentes e inmediatas para enviar una señal de que estamos en un proceso de transformación. Y eso se relaciona con los temas de salud, se relaciona con los temas de seguridad, se relaciona con los temas económicos, con los temas energéticos, entre otros asuntos. O sea, una pregunta, las mujeres juegan, digamos, un papel muy importante, por lo que he estudiado y leído, en su plan de gobierno, y aunque no hay una mujer en la fórmula, sí hay como un juego total, como una decisión total en la protección, el cuidado y el bienestar de la mujer. Esta es la única campaña que tiene una gerencia de las lideresas. Se llaman las tigresas. Y las tigresas… Y ellas mandan. Ellas mandan en la campaña, sin duda. De hecho, nuestras 2 más grandes tigresas, que son Ana Lu y Tatiana, como les dije, están haciendo campaña común y corriente. Y ellas están empoderadas de todo el tema de mujer, y todo el tema de niñez, y todo el tema de familia.
y ellas van a jugar un papel protagónico en ese frente. Y yo lo que he dicho públicamente, y aquí lo reitero, es ninguno de los dos es una mujer, evidentemente, pero nuestro programa es el programa más completo en defensa de la mujer. Primero, porque tiene la ruta de atención a violencia sexual y psicológica de la mujer, evitando feminicidios, buscando con eso proteger a la mujer de esos desafíos. El segundo capítulo es el de empoderamiento económico, a través de desarrollo de capacidad emprendedora, de capacitación para mujeres que asuman la posibilidad de ser emprendedoras y desarrollar capacidad de autonomía económica. Lo tercero es todo el capítulo de fortalecimiento de la participación de la mujer a través de la educación, Mujeres Ninis y el programa de universidad virtual, también dirigido particularmente al tema de mujer. El reconocimiento de la mujer cuidadora, profesionalizándola y monetizándola, sobre todo en las más vulnerables, que es muy importante en este momento en el país. El reconocimiento de la mujer rural para que sea propietaria, la entrega de tierras en cabeza de la mujer y de esa manera empoderas a la mujer en el campo colombiano. Y la Escuela de Liderazgo Femenino en temas de gestión pública, en temas de organización, en temas de negociación, para que la mujer tenga mayor participación tanto en el sector público como en el sector privado. Y el compromiso con la mujer que tiene la condición de adulto mayor, para tratar de volver a rescatarla, incluso los contratos plateados, pensando en que la mujer adulto mayor tenga la posibilidad de seguir recibiendo su pensión, pero tener una forma distinta de vinculación laboral, que es lo que llamaba el contrato plateado, para empezar a recuperar a los adultos mayores, que son los sabios de la tribu, que no pueden seguir siendo tratados, como lo dije, como trastos viejos, y que tienen que jugar un papel protagónico en la reconstrucción cultural, de la educación, de principios, de valores, de mentoría emprendedora, en este país. Ellos van a ser protagónicos en el futuro de esta sociedad. Luego, cuando ustedes se enfrenten al voto, van a estar viendo a Abelardo con el saludo de Firmes por la Patria, y en mi caso voy a estar con la mano en el corazón. Y yo lo que he dicho y es cierto, porque mi prioridad será con el corazón la mujer, los niños que serán sagrados en nuestro gobierno, las familias que representan ese corazón, los adultos mayores y el campesinado colombiano. José Manuel, la mujer es el núcleo del hogar, el hogar es el núcleo de la sociedad. ¿Cómo proteger a los niños? ¿Qué vamos a hacer con ese tema de la ideología metida en los colegios, el adoctrinamiento radical metido en los colegios? ¿Qué hay que hacer con eso? Porque es una llave abierta. ¿Cómo cerramos esa llave? Un gobierno que se elige con las banderas que he señalado anteriormente tiene que ser un gobierno consecuente y coherente. Aquí no ha habido ningún gobierno recientemente que se haya comprometido con valores y principios, ni defendiendo la familia, ni defendiendo a los niños, ni defendiendo la vida. Ninguno se ha comprometido en esa dirección. Este sí se va a comprometer. Y este gobierno se habrá de comprometer en esa dirección con la convicción de que los niños, como lo dije, son sagrados y que todo arranca incluso con no permitir más ideología de género desde la educación en nuestro país. Y vamos a luchar de raíz con eso. Y aquí los ministerios de educación van a jugar un papel protagónico porque, como les dije, es contrarrevolución cultural y arranca desde la educación. Y desde ahí arranca este desafío. Aquí no podemos permitir, por ejemplo, que se desarraigue la condición sexual del niño, de lo biológico y de lo fisiológico, y que termine asignándose un género por razones culturales a un niño, o que eso dé lugar a que haya tratamientos hormonales para cambio de sexo en niños, aún con el consentimiento de los padres. Ni lo uno ni lo otro lo vamos a permitir en nuestro gobierno. Los niños son sagrados en este gobierno. Gústele a quien le guste, punto. Eso no tiene mayor discusión. Eso lo digo de entrada, y lo digo de entrada porque para nosotros sí es muy importante. Y ahí vamos a tener que enfrentar desafíos culturales. Yo admiro y valoro muchísimo a maestras y maestros en nuestro país porque hacen una tarea encomiable, pero tenemos que desfecodizar la discusión en educación en este país. Y FECODE representa una forma burocrática, pero los maestros piensan totalmente distinto, la mayoría de los maestros en este país. Vamos a proteger a los maestros
y a garantizar los derechos de los maestros más allá de un gremio burocrático que supuestamente los está representando, pero que en realidad no los está representando. Esto significa un ejercicio distinto en la manera como se ve la educación y un ejercicio distinto en la manera como vamos a buscar que los jóvenes, por ejemplo, desde la educación básica y también desde la educación superior, pues tengan las miradas distintas que necesariamente recompongan, como lo dije antes, el tema de valores y principios desde la educación. Yo aquí grabando un videito. Muchas gracias, José. Un tema muy importante para nosotros que hicimos medianamente un sondeo y encuestas para la gente que venía, la familia era un tema fundamental. Creo que queda muy claro la posición, la postura y el plan que va a existir en el gobierno de Abelardo y de José Manuel Restrepo. Otra de las cosas que también, para concluir en esta partecita. Eso es importante, porque aquí hay una fórmula coherente. Defiendes la familia y aquí hay dos familias. Dos familias. Defienden la vida, hay dos personas que defienden la vida. Defienden a los niños y hay dos familias con hijos, con niños, y defendemos a los niños. Es decir, esto es parte de la coherencia que nosotros tenemos en nuestro propio actuar personal, pero también en nuestro actuar político. Muy bien. Dos preguntas, José, para también darle la palabra a algunos empresarios que tienen una pregunta acá. La primera, Abelardo y ustedes han hablado mucho sobre una estrategia de las cárceles. Las cárceles se sabe popularmente que es donde se producen las extorsiones, donde vimos el ejemplo reciente donde llevaron a vallenato y licor y ahora quieren poner internet, donde ni siquiera hay en algunas zonas del país. Es estúpido, ¿no? Y la postura de las cárceles de ustedes y esa reforma profunda es muy atractiva. Si tú enfrentas la extorsión, enfrentas el microtráfico, enfrentas el terrorismo y la criminalidad, como lo dije antes, tienes que generar sanción social. Y la sanción social no puede darse en la lógica sobre la cual hoy opera el IMPEC y las cárceles actuales, que son nidos de criminales, en todo el sentido de la palabra. Entonces hay que desligar las 10 megacárceles de toda la lógica del IMPEC y hay que revisar de fondo y ajustar y revisar, reestructurar totalmente el IMPEC, absolutamente totalmente. Pero las megacárceles tienen que funcionar entonces con lógicas distintas. Por eso hemos dicho, ahí es donde tienen que jugar un papel protagónico los veteranos y los reservistas, porque es una manera distinta de demostrar que sí va a haber sanción social en esos escenarios, que sí se va a garantizar justicia y no impunidad, y no van a ser antros desde donde se realiza la extorsión, como sucede hoy en las cárceles de este país. Y revisando el IMPEC, pues eso tampoco puede funcionar en las cárceles tradicionales, ese no es el camino. Por eso son los 10 megacárceles, que se complementan con los 10 megacentros de rehabilitación, buscando la rehabilitación de personas que han caído en la droga, en el consumo de sustancias psicoactivas, en temas de salud mental, en el habitante de calle, porque también, como les dije, hay autoridad y hay corazón, las dos cosas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y una pregunta que tiene que ver precisamente con lo que estabas diciendo, José Manuel. Ahí está guapo el candidato. Sí, gracias, muy amable. Hay que mantener guapo y el presentador. Me avisan también. Muchas gracias. José, una pregunta muy importante. Una de las cosas que tiene muy dañado a todas las poblaciones, pero más profunda en unas que en otras, es el consumo de jóvenes, el consumo de droga. Y tuve la oportunidad de acompañarte en un conversatorio para empresarios en Medellín, donde te dimos una campaña de prevención de droga, no sé si la viste, una verdecita que se llamaba Un Mundo Libre de Drogas. Y yo en lo personal, porque tuve problemas de alcohol y de marihuana en su momento, y viví muy, muy metido, digamos, en el entretenimiento, el espectáculo, etcétera, sé que es una ruina muy fuerte que impacta toda la cadena del país, familia, economía, etcétera. ¿Cuál es la postura de Abelardo y tuya frente a la prevención y el manejo del consumo de drogas en las personas jóvenes y en los que ya están ahí? Él lo ha dicho, yo lo digo, yo nunca he consumido droga. Es más, hasta hace poco ni siquiera sabía cuál era el olor de la marihuana. Hoy en día lo identifico, pero ya antes no lo identificaba. Claramente nosotros no compartimos
que el camino sea el consumo. Mucho menos compartimos que en los parques se conviertan en ollas de microtráfico por la incapacidad de los alcaldes para ejercer la ley y evitar que esos parques sean ollas de microtráfico. Pero aquí se acabó esa película. Nosotros vamos a exigir y a trabajar con esas alcaldías para que eso no vuelva a suceder. Pero somos conscientes de que muchas personas pueden caer en la droga. Primero hay que tener medidas para evitar que eso suceda. Por eso la importancia de fortalecer el rol de la familia. Por eso la importancia de campañas de prevención y motivar desde el gobierno esas campañas de prevención, pero a fondo, de verdad. Y por eso también después, para aquellos que desafortunadamente hayan caído en el consumo, sean víctimas de este hecho, pues se necesitan estos centros de rehabilitación y ahí es donde está nuestro compromiso. Luego tenemos que evitar a toda costa que nosotros perdamos jóvenes o actores en esta sociedad que terminan cayendo víctimas de, pues, de este cáncer, llamémoslo así. Es un cáncer. O de este escenario, llamémoslo, de consumo que termina afectando, como tú dices, no solamente a la persona, sino a las familias. Bien, muchas gracias, José. Muy bien, gracias. Tenemos un espacio para un par de preguntas y hemos seleccionado ya previamente unas preguntas tratando de representar sectores, ¿sí? Yo les pido, son casi 200 y pico personas o 200 personas, entonces pues todo el mundo va a querer preguntar. Esperemos si hay un espacio para otras más. Pero tengo, por ejemplo, aquí a un empresario, no sé dónde está, Carlos Mendoza, que representa al ecosistema FinTech, en este caso. FinTech es todo lo que tiene que ver con finanzas y tecnología y es donde la banca tradicional nunca pudo haber llegado y la FinTech hoy juega un papel muy importante para los emprendedores, para los empresarios, para los informales, etcétera. Entonces, adelante, Carlos. Carlos. Buenas tardes. José Manuel, hemos visto que, bueno, primero soy Carlos Mendoza, soy fundador de Uallo y en estos momentos una billetera digital. También acabo de fundar una plataforma que tiene como meta aliarse con todo el sistema financiero para tener acceso a créditos rápidos y seguros. ¿Qué tenemos en estos momentos, José Manuel? Una gran alianza con Game Changer, donde estamos apuntándole a los microcréditos. Y tenemos alrededor de 500 empresas a las cuales les vamos a dar microcréditos, alrededor de 25 millones de pesos y una inversión de 13.000 millones. Gracias a esta alianza, estas empresas tienen acceso a este capital, pero vamos a hablar del contraste de la otra cara de la moneda, los sectores menos favorecidos a través de la fintech. Y no te imaginas lo duro que es cerrar la brecha de crédito para las personas menos favorecidas en el sector fintech, que tengan acceso al sistema financiero y que realmente la inclusión financiera no es tener un producto crediticio como una cuenta de ahorros, sino es tener verdaderamente acceso al crédito. ¿Cómo piensas tú cerrar esa brecha entre los estratos menos favorecidos y el sector de la agricultura para que tengan acceso a créditos a través de las plataformas digitales? Listo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Otra vez? Carlos. Carlos. Mira, Carlos, tengo que contestar hacia allá, no te puedo mirar a ti. Carlos, aquí hay un punto muy importante. Para nosotros, sectores distintos, alternativos en el sector financiero, todas estas compañías de fintech, sectores cooperativos, juegan un papel preponderante en un compromiso que tenemos con el país, que es inclusión financiera. Inclusión y acceso al crédito. Va a ser nuestro gran aliado o nuestros grandes aliados junto con otros actores para enfrentar el problema más delicado que enfrenta, o uno de los más delicados que enfrenta hoy Colombia, que yo lo llamaría de esclavitud financiera. 10 millones de hogares o de empresas que hoy terminan en el gota a gota o pagadiario, pagando el 700% efectivo anual, cuando 13 millones están en el sistema financiero. Cuando Abelardo dice que aquí necesitamos más actores en competencia para otorgar créditos, a lo que se está refiriendo es que tiene que haber muchos más actores ofreciendo esas oportunidades. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo que sea necesario desde el punto de vista regulatorio para abrir el modelo a que haya nuevos actores
que lleguen sobre todo a esos actores más vulnerables, micronegocios, independientes, que están hoy en esa forma de esclavitud financiera y que eso es absolutamente intolerable. Luego jugarán un papel esencial en nuestro gobierno, lo que sea necesario. Lo que no puede suceder es lo que me pasó a mí anteriormente, cuando presenté 2 veces un proyecto de ley para enfrentar el gota a gota y el pagadiario, y los mismos actores del sistema financiero se opusieron a ese modelo. Eso no lo voy a permitir. Y en este gobierno vamos a abrir el escenario y el espectro de competencia para que hayan más actores permitiendo tener acceso y generando inclusión financiera. Muchas gracias. Muy bien. Pregunta Carolina Buitrago, presidente de Keep and Go. José Manuel, acá. Bueno, qué pena, pero bueno, buenas noches a todos. José Manuel, Andrés, muchas gracias por estar aquí, qué gusto verte. Bueno, mi pregunta va encaminada en lo siguiente. Ante las propuestas actuales de reforma del gobierno, sobre todo la de pensiones y salud, ¿cuál es la alternativa que ustedes están planteando para digamos, que sigamos pudiendo los colombianos ser libres para seleccionar sin poner en riesgo la situación fiscal del país? Mire, son 2 temas grandotes, pero voy a hablar primero rápidamente del sector salud. El sector salud hoy lo que enfrenta es una crisis humanitaria y necesita unos recursos que hemos estimado en 10 billones de pesos, que se pueden disponer, creo yo, como fuentes posibles. Uno, malas destinaciones de la UPC, incluyendo los equipos básicos médicos, que se convirtieron en un mecanismo para generar clientela política, realmente, para conseguir votos. 2, gastos que se metieron en el presupuesto nacional supuestamente para infraestructura hospitalaria, que no se han asignado, no se han contratado, seguramente están esperando un escenario de corrupción. Curiosamente eligieron como superintendente de salud un señor investigado por corrupción, como quien pone el ratón cuidar del queso. Y tercero, hay que exigirle también a las EPS eficiencia administrativa, responder en citas, medicamentos, tratamientos represados y cirugías reprogramadas. Eso es importante. Eso tiene que complementarse con toda una estrategia de mediano y de largo plazo que incluye otros temas: lucha contra la corrupción, tecnología, más atención primaria, promoción y prevención, pagar las deudas de atrás, etc. El principio es, aquí nosotros no creemos en ese Frankenstein de reforma que se presentó. Aquí lo que tenemos que hacer primero es solucionar el problema humanitario y después los estructurales. Si para lo estructural se necesita una ley, fantástico. Si lo que se necesita es gerencia, pues vamos a seguir la vía de la gerencia pública. Lo que no puede suceder es que terminemos por la puerta de atrás estatizando el sistema de salud, porque eso ya lo vivimos, ya lo sufrimos. A mí me tocó el Seguro Social. Eso era un fracaso total, donde había burocracia, politiquería, corrupción y donde había que pedirle permiso al político de turno para tener una cita médica. Eso no puede suceder de esa manera. Y en materia de pensiones, si esa reforma llega a pasar por la Corte Constitucional, el criterio de exequibilidad, hay que decir que esa reforma pensional necesita de otra reforma pensional para solucionar lo que esa reforma pensional no fue capaz de solucionar. Es la verdad. Es una reforma pensional mal hecha. Es una reforma pensional que lo único que genera es que los jóvenes no se van a poder pensionar, hay que decirlo. Yo no tengo problema, yo estoy a puertas ya de mi época de transición y ustedes, la mayoría o algunos de ustedes ya están pensionados, pero los jóvenes no se van a poder pensionar. Entonces hay que hacer una contrarreforma pensional que sobre todo aborde 2 temas. Uno, darle de nuevo libertad a las personas para decidir si quieren el régimen de prima media o si quieren el régimen de ahorro individual. Y eso hay que volverlo a corregir, porque este gobierno pretendió llevarnos a todos al régimen de prima media, que es más o menos como una pirámide. Eso no se sostiene a largo plazo y no se puede sostener por el cambio demográfico que hoy en día tenemos, a menos que tú cambies ingreso a base de liquidación, aportes, etc. Y lo otro que hay que corregir es lo que hizo el gobierno, que se apropió de los ahorros pensionales en el régimen semicontributivo. Cuando tú no alcanzabas a terminar los años de edad de pensión, había unos ahorros. En lugar de dar los ahorros, el gobierno ahora va a dar unas chichiguas. En vez del ahorro, la chichigua. Pues por lo menos que la gente decida libremente si quiere el ahorro o quiere la chichigua, pero deje que la gente decida. Y yo creo que eso en nada tiene que ver
con los beneficios que hay que sostener e incrementar, sobre todo pensando en adultos mayores, porque para eso no necesita reforma pensional, es pura voluntad política, que este gobierno no quiso tenerla desde el primer momento y que al final utilizó a los adultos mayores para supuestamente lograr la aprobación de una reforma pensional, que es una pésima reforma pensional. Aplauso. Muy bien, vamos a ir cerrando. Una pregunta más. Manuel Peña, presidente de Universal Music, la industria del entretenimiento que hace mucho un peso muy importante aquí. Tú estás. Candidato, muchas gracias por recibirnos a todos. Yo también soy miembro del Foro de Presidentes. Lástima que no vota, pero bueno. Exactamente. Comparto con usted también ser economista y tener la cadera de hierro como buen español. Llevo 13 años viviendo en este país, que me encanta, donde además me ha permitido conocer un montón de culturas, como usted bien dice, de regiones. Quería hablarle de una oportunidad, una preocupación, una petición y una pregunta. Una oportunidad. Todo el mundo dice, qué bien estamos los colombianos, qué maravilla. Sí y no. Nosotros tenemos desde un violonchelista como Santiago Cañón Valencia, firmado en Deutsche Grammophon, todos conocemos Bless, BL, Karol G, Sebastián Yatra, Juanes. Yo hoy no estoy aquí como Universal, estoy como representante de la industria discográfica, Promusa, que nos acompañan aquí. Con el gobierno del presidente Duque tuvimos una ley de economía naranja que terminó restringiendo la capacidad de las industrias culturales de negociar con los artistas. Gente como FM Discos, compañías locales, nosotros somos 14 productores, muchos de ellos locales, terminó abriendo en Panamá para poder firmar artistas colombianos porque se limitó la capacidad de negociar. En Suecia, cuando existía ABBA, era la segunda fuente de ingresos después de la SAP, y nosotros, todos esos artistas colombianos que todo el mundo piensa, qué maravilla el mercado como está, están firmados en Miami o están firmados en España. Y todo lo que venden en Japón, en México, en Argentina, que tenemos artistas charteando a nivel mundial, todo eso que podían ser divisas para Colombia, por una restricción, se está yendo ese dinero a Miami, a México, a España. Esa es una gran oportunidad. Una petición, recíbanos a la industria de Promúsica y a los productores cuando, si esperamos como que suceda, es usted vicepresidente. Ya le he hablado de una oportunidad, una preocupación, una petición y una pregunta. Se viene, y el talento colombiano, de verdad, créame, que en Miami la mitad de los ejecutivos que hay trabajando en la industria discográfica son colombianos, Andrés es testigo. Se viene todo el tema de la inteligencia artificial, y eso no solo afecta al talento colombiano en el sentido musical, sino en el sentido también de toda la gente creativa, que este país es impresionante. Su opinión sobre proteger o no proteger y cómo proteger a eso, si tienen pensado algo en su gobierno. Muchas gracias. Me parece que es absolutamente sensato el poder construir escenarios regulatorios y poder además construir con un sector que es muy importante. Yo, como fui miembro de la Junta Directiva de ProAntioquia, me correspondió administrar todo el proyecto en Antioquia del tema de entretenimiento y música. Y soy un convencido de que ese es un sector clave y crítico y que se pueden lograr cosas extraordinarias si se facilita la vida. Para mí esto hace parte del motor que yo llamo servicios basados en conocimiento o en talento, dentro de lo cual está programación, está entretenimiento, está música, está diseño, arquitectura, ingeniería, entre otros temas. Allí yo he pensado en empezar a recoger experiencias exitosas de reglamentación con beneficios e incentivos a estos sectores, en algo parecido a lo que hizo en su momento Argentina con Ley de Ciencia. Habría que incorporar algunos temas de otros lados. Y bienvenido sea que eso lo construyamos en conjunto. Yo sé que ya lo viene trabajando en parte la ANDI y otros gremios, y yo creo que ahí podemos retomar parte de eso y presentar algo al país en ese frente. Entonces me parece que ese es un camino absolutamente claro y cuenten conmigo para ese propósito. Y la pregunta que señalabas era la de… De la IA. De la IA. Mire, yo estoy absolutamente convencido que el mundo se está transformando y cada vez se va a transformar más con inteligencia artificial, pero que va a haber unos desafíos éticos y regulatorios que el mundo va a tener que sortear, que los está discutiendo Estados Unidos y los está discutiendo Europa por tracks distintos. ¿Cómo encontrar, a partir de esas experiencias que ellos vienen trabajando, cuál es el camino idóneo para regular esto de tal manera que no se generen problemas o dilemas éticos en su aplicación?
o que se generen dilemas, llamémoslos regulatorios, que merecen tener una atención por parte de la política pública. Pero lo que sí tengo claro es que hay que sacarle el máximo de provecho, pensando en educación, pensando en seguridad, pensando en absolutamente todo. Claro que hay desafíos éticos, pero los desafíos éticos se solucionan en el marco regulatorio, sin que se convierta ese marco regulatorio en una tara para prohibir el uso de inteligencia artificial, porque sería el peor de los mundos en este momento. Muy bien. Última pregunta de la que estaba seleccionada, a nombre de todas las startups, ¿ya? Diego Muñoz de Lupay, una compañía también, una startup que viene en un crecimiento, y con esto vamos cerrando nuestro conversatorio. Diego. Gracias, Andrés. Bueno, doctor Restrepo, le saluda Diego Muñoz, CEO de Lupay. Somos una compañía fintech dedicada a prestar infraestructura global para fintechs y bancos nacionales e internacionales. Lógicamente somos una startup y vemos con muy buenos ojos el entendimiento que hay de las propuestas que ustedes tienen hacia las startups como tal. ¿Qué plan tiene para potenciar el ecosistema startup que necesita financiación, ayuda, visibilidad nacional e internacional? Y otra pregunta respecto puntualmente al tema fintech y a la regulación fintech. Sabemos que en 2022 se radicó la circular 17 sobre regulación de activos digitales, ¿verdad? El piloto fue exitoso. En 2024… ¿Estás hablando del sandbox? Del sandbox, correcto. Eso lo hice yo. Sí, correcto. Lo hizo cuando era ministro de Hacienda. Sin embargo, el 2024, terminando un piloto exitoso con ese sandbox, no se logró implementar la norma. ¿Qué planes hay para esta implementación de regulación de activos digitales que es tan importante de cara al futuro? Mire, lo primero es que uno no puede matar el tigre y asustarse con el cuero. O sea, si avanzó en un sandbox regulatorio para tener una propuesta, pues uno ha debido implementarla. Pero ahí es donde hay que tener una mirada un poco más amplia de los poderes económicos tradicionales, porque esos poderes económicos tradicionales también se oponen a muchas de estas decisiones. Hay que tener una mente más abierta. Por eso es tan importante votar en independencia. Para nosotros las startups juegan un papel protagónico, y ese papel protagónico que van a jugar, entre otras además, nos va a permitir llegar mucho más lejos de lo que hoy llegan. En los últimos 13 años, las startups en Colombia crecen en promedio 113% anualmente. Yo participé en el Colombia Tech Report y por lo tanto conozco un poco más de ese tema. Y este país está lleno de oportunidades en ese frente, en el frente de las startups. Crece muy rápidamente Energy Tech, crece muy bien Food Tech, crece muy bien FinTech, crece Health Tech también. O sea, crecen muchos actores y tenemos que acompañarlos. Hay que recuperar todas las estrategias que tenía el país en materia emprendedora, porque todas las acabaron. Porque la lógica del progresismo es atacar el emprendimiento, es atacar el mérito de las personas, el mérito del que emprende, del que hace la tarea, del que estudia, del que se esfuerza. Lo he dicho yo y lo he dicho Abelardo, públicamente vamos a volver a reivindicar el mérito, porque si no terminamos en la tiranía de la mediocridad, que es en la que estamos en este momento. Y en ese orden de ideas, a mí me parece que para apoyar las startups hay que apoyarlas con capacidad de acceso a financiamiento, capital semilla, financiamiento más blando, capacidad de acceso a tecnología, capacidad de acceso a ecosistemas que motiven el emprendimiento, capacidad de acceso a mercados nacionales e internacionales, capacidad de acceso a programas mentoriales. En la medida en que nosotros logremos una política que empiece a rodear todo esto y fortalezca además clústeres específicos, ¿por qué no podemos soñar, por ejemplo, con ser un país que sea capital Deep Tech de América Latina? De uso de tecnología, pero también de creación de tecnología, sin miedo. Seguramente no será a corto plazo, pero empecemos, pongamos las estrellas y llegaremos a la luna, es decir, pongamos el desafío y empecemos a trabajar en esa dirección. Para mí ese sería el óptimo. Yo lo dije en el libro Al Borde de la Esperanza y he hablado esto con Abelardo y de alguna manera hemos venido como dilucidando que de pronto este es un camino que el país pudiese seguir. Bien, muchas gracias. Querido José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queda uno ilusionado, ¿sí o no? Queda uno como con esperanza, queda uno ilusionado. De verdad, deseamos
todos los éxitos. Un aplauso, por favor. Y Gracias, Andrés. quiero darte todas las gracias públicas porque cuando estábamos soñando con este movimiento de Game Changers y Game Changers Fest, en el gobierno del presidente Duque y tú como ministro nos apoyaron muchísimo, no solamente y a todo el ecosistema realmente para soñar en grande, cultura de emprendimiento y ojalá pronto regrese eso. Gracias de corazón y a ustedes, y yo le hago una invitación, el septiembre 17 al 19, Aquí está mi secretario privado. ahí está, septiembre 17 al 19, Game Changers Fest en la ciudad de Medellín. Ya como vicepresidente de la República. Exactamente, exactamente. Y en Medellín, en Medellín. Un aplauso a José Manuel Restrepo. Gracias. Gracias, Andrés. Una fotico aquí, ¿viste? Game changers. Game changers. Dream big. Game changers. Game changers.